El presente video fue realizado por el equipo número 2 de la materia Economía 1 del calendario 2018B, con la finalidad de explicar el capítulo 9 titulado La competencia imperfecta y el monopolio, del libro Economía con aplicaciones a Latinoamérica. En la figura 9.1 podemos encontrar una comparación entre las curvas de la demanda a las que se enfrentan las empresas perfecta e imperfectamente competitivas, para así poder saber cuál es la diferencia de estas. En el inciso A, como bien se indica en la figura, podemos encontrar la curva de demanda de una empresa en competencia perfecta. Su curva es horizontal. Esto se debe a que puede venderse lo que se desee al precio actual de mercado, es decir, se mueve a lo largo de la curva dependiendo de la cantidad vendida, pero su precio sigue siendo el mismo. El inciso D nos muestra una curva de demanda con pendiente negativa, la cual pertenece a las empresas en competencia imperfecta. Aquí, si se presenta un precio elevado, la cantidad vendida se reduce. Por el contrario, si nuestras ventas aumentan, disminuye el precio de mercado. Si las empresas adversarias reducen sus precios, desplazarán nuestra curva de demanda hacia la izquierda, lo cual significa que nuestra demanda disminuirá. La tabla 9.1 nos explica de manera sucinta los tipos de estructura de mercado, así como las principales características que presenta cada una de ellas. Podemos apreciar que existen dos estructuras, la competencia perfecta y la competencia imperfecta. En esta última se incluye la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. Existen dos factores que influyen en las estructuras del mercado, la demanda y las condiciones del costo. Esta figura nos permite observar gráficamente cómo es que las economías de escala y el tamaño de mercado determinan la estructura de este. En el inciso A, podemos apreciar que la demanda del mercado es tan amplia que permite la existencia de abundantes competidores. Esto se debe a que se tiene un punto de costo promedio mínimo, el cual se alcanza a través de un nivel de producción bajo. En el inciso D, la curva de demanda únicamente permite que exista un pequeño número de empresas en el punto de costo promedio mínimo, generando así un oligopolio. Aquí los costos crean un nivel de producción mayor en relación con la demanda total de la industria. En el inciso C, es imposible la existencia de competidores perfectos, ya que una empresa de mayor tamaño es mucho más eficaz que una cantidad de empresas pequeñas. Los costos promedios y los marginales tienden a caer, debido a que las tecnologías tienen un provecho ascendente. Cuando la producción aumenta, la empresa puede disminuir los precios y aún así seguir obteniendo utilidades. La tabla 9.2, a través de ejemplos de resultados de un estudio de empresas estadounidenses, nos muestra el impacto de las condiciones de costo. En la columna 1 se determina el valor de un aproximado del punto en el que la curva del costo promedio aumenta. En la columna 2 podemos encontrar la participación de cada industria y en la columna 3 las razones para las economías. En la tabla 9.3 podemos encontrar las fórmulas y la manera en la que podemos calcular el precio, el ingreso total y el ingreso marginal. La columna 1 corresponde a la cantidad, la cual ya está establecida. La columna 2 es la del precio, en la que precio es igual al ingreso promedio y esto es igual al ingreso total entre la cantidad. Y T sobre C es la fórmula para calcularlo, que es dividir el ingreso total entre la cantidad establecida. En la columna 3 encontramos el ingreso total, el cual resulta de multiplicar el precio por la cantidad, tal como se muestra en esta fórmula. Y por último tenemos el ingreso marginal, en la columna 4. Este es el resultado de restar los ingresos totales de las producciones adjuntas.
El ingreso marginal es menor que el precio, ya que al reducir el precio de las unidades previas se pierde ingreso. Cuando el ingreso marginal resulta positivo significa que la demanda es elástica y cuando es negativo tendremos una demanda inelástica. Estas gráficas nos indican que la curva de ingreso marginal es proveniente de la curva de demanda. En el inciso A podemos encontrar unos escalones a lo largo de la curva del ingreso marginal. Esta es la curva de ingreso marginal y estos son los escalones. Estos escalones representan los incrementos del ingreso total provenientes de una unidad de producción extra. El inciso D nos indica que el ingreso total tiene forma de domo, partiendo desde cero hasta llegar a un máximo y nuevamente llegar a cero. Cuando la curva comienza a subir, la cantidad es igual a cero. Al llegar a su máximo, surge una elasticidad unitaria y cuando empieza a caer, el precio es igual a cero. La tabla 9.4 nos permite identificar las relaciones importantes de la elasticidad. En la primera columna podemos encontrar el tipo de demanda y su representación. En la segunda columna se hace una relación entre la variación porcentual entre la cantidad y el precio. En la tercera columna encontramos la influencia que ejerce la cantidad en el ingreso total y en la cuarta columna encontramos el valor del ingreso marginal. La tabla 9.5 nos permite determinar la condición de utilidad máxima a través de los costos-ingresos. La utilidad total se representa de la siguiente manera. Utilidad total es igual al ingreso total menos el costo total, igual a el producto de multiplicar precio por cantidad menos costo total. Esto nos indica que la utilidad total se obtiene de dos maneras, ya sea restando el costo total al ingreso total o multiplicando el precio por la cantidad y a este resultado le restamos el costo total. Y esto puede comprobarse en la tabla anterior. La utilidad máxima se da cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Podemos determinarlo obteniendo los valores de la utilidad total como en la columna 5 y después buscamos la cantidad en la que esta condición se cumple, que en este caso es 4 unidades. Otra manera de llegar a la misma respuesta es a través de la columna 6 y 7. Se trata únicamente de comparar el ingreso marginal con el costo marginal. Y la respuesta seguirá siendo la misma, que se da en 4 unidades. En las siguientes gráficas se muestra el equilibrio que maximiza las utilidades en un monopolio. En el inciso A se utilizan los conceptos marginales. Encontramos que las curvas de costos se combinan con las de ingresos. En el punto E, que es este, se representa la utilidad máxima y esta surge de la intersección de la curva del costo e ingreso marginal. Esta es la del costo y esta es la del ingreso. Es decir, que en este punto, en el punto E, se da la igualdad del ingreso marginal con el costo marginal. Ahora, para encontrar el precio que maximice las utilidades, debe desplazarse verticalmente de manera ascendente. Es decir, desde el punto E se va a desplazar hacia arriba hasta llegar al punto G, que se encuentra en la curva de demanda. Podemos apreciar que el punto G se muestra por encima del punto F, el cual representa el costo promedio. Y esto nos indica que tenemos una utilidad positiva. La parte sombreada de la gráfica es la cantidad real de utilidad. En el inciso D se abordan los conceptos totales. Geométricamente, la utilidad total se aprecia con la distancia vertical de la curva de ingreso total hasta la curva de costo total. La pendiente de cada curva representa su valor marginal. En el punto de la utilidad máxima,
que es el punto G, las curvas de ingreso total y costo total son paralelas, lo cual nos indica que tienen pendientes iguales y que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y todo esto queda representado por el punto G, como se indica aquí, en esta parte de la gráfica. Y así, con estas últimas dos gráficas, es la manera en la que concluye el capítulo 9 titulado La competencia imperfecta y el monopolio.